A esta hora saludamos en nuestro micrófono al señor abogado Henry Cucalón Camacho, ex legislador de la República del Ecuador. Buenos días, mi estimado Henry. Sé que le gusta el rock latino, el rock metálico. ¿Con cuál se queda, mi querido Henry? Porque acá en Caché Rock Night hay también una persona conocedora de este género de música que obviamente es muy bonito y que apasiona y emociona a mucha gente. Buenos días, bienvenido, mi estimado Henry. Muy buenos días, Clever, Jorge. Un saludo para todos los oyentes de Radio Huancavilca. Efectivamente, me gusta mucho la música en general, el rock en particular, todo tipo de variables de rock y también suelo escuchar la frecuencia que usted dice porque hay una especialización en tema de rock. Estos días han puesto mucho a una banda que me gusta, que es YouTube, que justamente ha conmemorado el 30 aniversario de un álbum bastante importante. Así que sí, me gusta efectivamente mucho el rock, hasta para expresar ideas, sentimientos, etcétera. Bueno, y otra cosa que apasiona es la política también a Henry Cucalón. Henry lo hemos invitado también porque nosotros no conocemos profundamente el tema jurídico, el tema legal, el Código Integral Penal. Y estamos escuchando eh, ya un poco así en forma repetitiva que se van a crear otras leyes porque es insuficiente el asunto para ordenar, reordenar, reestructurar, como se llame esto, las cárceles del Ecuador. Mi pregunta ¿es necesario crear más leyes o el mismo Código Integral Penal tiene inmerso esas, esas, esas partes o esos artículos o esos espacios dentro de la ley para ser aplicados en una reorganización carcelaria? Clever, el derecho per se no es estático, siempre puede ser mejorado para que tenga una finalidad, en este caso, de coadyuvar a la primera obligación que tiene un Estado, que es brindarle seguridad a sus ciudadanos, a sus habitantes. Ese ahorita es el deber primordial que tiene el gobierno y en el que todos tenemos que sumar esfuerzos y respaldarlo. Con el tema de la seguridad no cabe en ningún tema, peor en este, el cálculo, la politiquería, el egoísmo, porque esto va con la vida de los ciudadanos. Con ese antecedente le digo que muchas de las cosas que se han venido diciendo ya están en las normativas penales. Lo que hace falta es su correcta, La su aplicación. justa y oportuna aplicación. Y le voy a poner un ejemplo. Por ahí se señaló, en buen plan, yo lo tomo en positivo, como algo que el gobierno quiere para ver si de esa manera también ataca a estas personas que estando detenidas y sentenciadas siguen cometiendo delitos, porque la vida de esas casi 300, más de 300 personas que han fallecido en este año, tienen que tener una responsabilidad. No solamente la responsabilidad extracontractual del Estado, que va a ser sin duda demandado ante las Cortes Internacionales, porque estando ahí son responsabilidad del gobierno, del Estado, sino los que han cometido los nuevos crímenes, tanto de manera directa como en la autoría. Y por ahí, usted y yo escuchamos al primer mandatario hablar de la incorporación de la autoría mediata, entre otras, pero los cabecillas de Clever, eso ya está en el Código Penal desde hace algunos años. Inclusive hay sentencias bastante conocidas que tienen que ver con el tema. Que mañana se pueda afinar, complementar, puede ser, yo no lo niego, pero no es que por falta de ley o por falta de norma
no pasa las cosas o no se puede juzgar. Ese es un punto. Otro importante para la ciudadanía es el concepto del uso progresivo, el uso de la fuerza que tiene, obviamente, el régimen policial, quien tiene el monopolio en nombre del Estado del uso de la fuerza. Señores, eso ya está también. Fue mejorado en su redacción en el año 2019, en las reformas que se hizo al Código Integral Penal acerca de la proporcionalidad de cómo se debe utilizar. Inclusive se dio una salida para que en cualquier caso, ante cualquier duda o proceso legal que exista contra un miembro de la fuerza pública, en este caso la policía, se defienda inclusive en libertad, a diferencia de cualquier otro ciudadano que en temas de delitos contra la vida se defiende estando detenido. En todo caso, existen estas variables jurídicas. Lo que sí necesitamos, y reitero, en esto hay que apoyar, en esto hay que sumar, aquí no viene el tema electoral, etcétera, es lo que se denomina una política integral de intervención, una política integral de seguridad que debe tener el Estado, permanente, financiada, debidamente fiscalizada también en aras de la seguridad de los ciudadanos. 7 de la mañana, 16 minutos, en Ecuador continental. Doctor Henry Cucalón, ¿no cree usted que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde la revolución tecnológica llegó hace algún rato al mundo y de a poco las naciones tercermundistas, en vías de desarrollo, han ido adquiriendo destrezas, preparaciones y especializaciones? ¿No cree usted que acá en el sistema carcelario se ha improvisado mucho, se ha gastado mucho, porque he visto las cifras del SNAI, y se ha gastado mucho? ¿No cree, repito, doctor Henry Cucalón, que ha hecho falta es, así como en la medicina hay especializaciones, así como en las leyes hay especializaciones y en todas las carreras, acá en la seguridad también es de carácter técnico, una especialización? Por ahí no debemos de empezar, Henry. Clever, usted ha señalado algo que reviste enorme importancia y es una de las varias aristas de este problema y de su solución, que no es solamente una, y nadie tiene la verdad absoluta y nadie puede decir yo haría solamente esto, porque sería muy fácil criticar y no ponerse en las manos o en los pies de caso de un gobierno que está ahorita pagando por un cúmulo de errores de muchísimos años, no digo ni siquiera los pocos hacia atrás, de una ausencia total, digamos, del Estado en este tema y un problema de seguridad que supera cualquier cuestión que la gente puede entender, inclusive por crimen organizado, porque están los tentáculos del narcotráfico, inclusive de carácter internacional. Entonces, usted ha señalado algo que es la especialización, y es verdad, es muy necesario. El tema de la política carcelaria, el tema de los guías carcelarios, el tema de una especie de gendarmes que están a cargo de la seguridad ahí, y que en todas partes del mundo es especializado, y que en ninguna parte del mundo están armados, valga la aclaración, porque sería un peligro, porque mañana los reclusos les roban el arma y ahí se amotinan para fugarse. Más allá que el caso ecuatoriano, nadie quiere salir porque el negocio sucio, espurio, y los asesinatos son ahí adentro. No sé si se ha fijado esa pequeña anécdota, que aquí nadie, no fuga, como lo que puede aparecer en otros países. Entonces sí se necesita una especialización al respecto, y esto debe obedecer también a un tema integral de política pública, de cuáles son los recursos, en este caso humanos, porque más allá de lo económico que en su momento han existido, han sido también vilipendiados, es por qué no existen ramas enfocadas justamente en este tema que también tiene que ver con la seguridad. Entonces tiene que haber también a futuro
un reordenamiento del personal que tiene el Estado en lo que es la fuerza pública para que vaya a esos fines específicos con las atribuciones, competencias y facultades. No solamente que cada cierto tiempo está bien a través de un estado de excepción o de emergencia que vaya a suplir las fallas, la corrupción, lo que puede existir, sino ya de carácter permanente. Y es un asunto que nos compete a todos y que el actual presidente de la República, que recién está en este tema, tiene 6 meses de mandato, siente las bases de lo que es un redireccionamiento general, inclusive de lo que puede haber en razón de la fuerza pública. Este es un debate, Clever, que tiene algún tiempo y algunos presidentes de manera superficial lo han tratado. Explico que esto con una correcta comunicación, cuando se va a malinterpretar de que se quiere debilitar a la fuerza pública, sino es darle un mejor uso ya en temas especializados e individualizados en materia de seguridad interna del país. 7 de la mañana, 20 minutos. Yo recuerdo a un gran amigo que lo considero, lo respeto, periodista. Lo nombraron director de la penitenciaría y ejerció el cargo. Entonces los reclusos lo iban a ver y le pedían permiso para ir a visitar a su familia. Y él les daba el permiso. Pero en una se le quedaron 2 y tuvo los problemas que tuvo. Como era previsible. Sí, pues, pero él no tuvo la culpa, o tuvo la culpa sí, pero de aceptar, porque él no es especializado, él es un periodista, es ni siquiera abogado, nada. Entonces, por eso es que tocaba yo el tema de zapatero a tu zapato, Henry. Zapatero a tu zapato. Yo no me veo en un tribunal porque yo no soy abogado. Y aún así, siendo abogado, depende de la causa. Por eso son las especializaciones. El abogado penalista, el abogado civilista, el societario, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir buscando ese norte, que las personas deben estar ubicadas en lo que corresponde. No hay que improvisar, ya las improvisaciones se terminaron hace algún rato. 7:22 minutos, mi compañero el licenciado Jorge Escobar Mendieta también se incorpora a este diálogo con el abogado Henry Cucalón Camacho. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Henry? Bienvenido siempre acá a Contrapunto, a través de Huancavilca. ¿Qué lectura tiene usted sobre estos desacuerdos al interior del Parlamento de cara a la aprobación del proyecto tributario que superó un primer escollo el Ejecutivo luego de que la Unidad Técnica Legislativa del CAL pues dieron informe en contra de lo que era en su momento el proyecto de ley Creo? Hoy lo que se sabe es que a las 9 de la mañana se instala de nuevo el Parlamento. En esta semana ha sido infructuoso un acuerdo. Pachacutic, a través de su primer vocal del CAL, ha dicho que si no se dan los cambios que se plantean incluso desde la izquierda democrática, y se habla de manera puntual de el umbral de los que ganan más de 2.600 y que pagarían un poco más de impuesto a la renta. Ellos han planteado 3.000. Hoy eso está en 2.635, porque de hecho el gobierno hizo un cambio ahí. Originalmente era 2.000 y antes era mucho menos. ¿Usted cree que esto será posible? ¿Cuáles son los escenarios? Porque en la práctica allí hay la posibilidad de que no tengan los votos para aprobar. Lo otro es que no tengan el número de voluntades incluso para pronunciarse y que entre por el Ministerio de la Ley, o que finalmente se vote por el archivo. ¿Cuál de esas 3 opciones estarían más aproximadas o más claras según su lectura como ex legislador, abogado? Gusto de saludarte, Jorge, y si me permites una pequeña digresión para cerrar el tema que estaba comenzando Clever. Aparte de la indignación y del terror que ha causado la ciudadanía, las masacres carcelarias, y saber que en manos de personas detenidas, prácticamente psicópatas, violadores de la ley contumaces, está el decidir o no
se envían a asesinar a decenas de personas en otros países. O sea, la irracionalidad es completa. Eso que por sí ha causado asombro, porque algunas personas pensaban que esto ya era una crónica anunciada y que el Estado como tal, más allá del gobierno actual, el Estado como tal ha fallado. Hay un tema que ha llamado poderosamente la atención, justamente gracias a ustedes, los comunicadores. No sé si se han fijado que todos los días los medios de comunicación, prensa escrita y televisiva, sacan los casos de las personas que estaban detenidas sin sentencia o personas que tenían sentencia por delitos menores o personas que estaban sí detenidas y sentenciadas porque salieron en toque de queda o personas que están por microtráfico porque las confundieron entre consumidores y microtraficantes que perdieron la vida de forma ruin porque estaban al lado o fueron presas de personas que están con sentencias por asesinato. Más del 40% de las personas que están en la penitenciaría de los 8.000 reclusos no tienen sentencia. Son jurídicamente inocentes todavía. Entonces viene el concepto del abuso de la prisión preventiva, que es una palabrita que la tienen en la punta de la lengua muchas personas, políticos incluidos. Entonces esto nos llama también a analizar este grave problema social que tenemos en ciernes. Yo soy de los que considero que las personas que tienen delitos contra la vida, delitos contra la vida sexual, la prisión preventiva es de cajón, pero no en todos. Debe haber medidas sustitutivas, sí, porque uno debe ser detenido y debe ir a la cárcel cuando está sentenciado, esa es la regla, no cuando esté investigado. Hago esta pequeña reflexión y me disculpan para cerrar este capítulo. Me mencionabas el tema de la reforma tributaria que ha presentado la Asamblea Nacional. En algún momento supe decir que no me parecía que la hayan bypaseado y la hayan negado en su trámite desde el inicio, negándole la posibilidad de que se debata, de que se aporte, que se pueda reformar, que la gente vea cómo sus legisladores respaldan las posiciones ciudadanas, las mejoran, porque al final de cuentas es momento de hacer país. Se puede hacer oposición y eso no significa ser conspirador, evidentemente, pero el país quiere alternativas, quiere que un ejecutivo, un legislativo encuentren coincidencias entre las diferencias para que saquen el país adelante de una situación y un apremio inédito, como fue el tema de la pandemia y el recrudecimiento de un golpe económico de desempleo que ya existía y que en este caso llegó a un grado sub. Ahora bien, volvió a ingresar el proyecto. Tiene tintes muy fiscalistas. Tiene un golpe directo en la clase media. En el momento que usted elimina las deducciones, que en algún momento ya los habían eliminado para los que ganan más de $10,000 mensuales, lo hacen prácticamente para todo el mundo, porque esa es una forma de elevarte el impuesto sin hacerlo, eliminando las deducciones, terminas pagando muchísimo más, con un planteamiento inclusive del gobierno que nace de los $2,000. Eso creo que no debe pasar. Comprendo que debe haber alternativas, puede haber un debate de que si pasan o no pasan las contribuciones, que como ustedes saben, no son impuestos, son tributos, porque son temporales y por una sola vez y por un fin específico. Más allá que yo puedo tener mis reparos en que momentos donde la economía se encuentra deprimida, volverle a castigar a las empresas o a las personas naturales que tengan X cantidad de patrimonio, así sea por una sola vez, puede afectar también la liquidez en momentos de reactivación, cuando más se necesitan estímulos, cuando se necesitan incentivos para invertir y para generar empleo. Entonces, hay una posición compleja. Como bien tú lo señalas, se podría negar, archivar, aprobar o esperar a esa jugarreta de no hacer nada para ver si entra por la ventana al término de los 30 días, que sería a la medianoche entre el 27 y el 28 de este mes, es decir, el día el asador. Soy de los que creo, y así lo he sostenido, que no caben no solamente los paquetazos económicos, sino los paquetazos legislativos. Al no haber una mayoría consolidada para nada, se podría analizar, separar, conocer y aprobar y reformar, si fuera el caso, con nuevos planteamientos, por capítulos, por artículos, por títulos, no el todo nada, como nos obligaron a poner, y por eso muchísimas veces tuve que votar en contra, como nos obligan a poner en los periodos legislativos pasados, que es o todos los artículos o nada, porque al final de cuentas, insisto, tampoco puede ser el no por el no. El país necesita propuestas.
el gobierno también tiene el derecho de implementar su plan de gobierno y tratar de salir adelante en estos primeros meses de gestión y que obviamente el país pueda verse también beneficiado de una reactivación económica. ¿Y qué opinión tiene sobre el lado positivo de este proyecto tributario? Porque como todo, tiene la otra cara de la moneda, abogado. Allí se eliminan algunos impuestos como el IVA y el ICE en bienes y servicios. También hay incentivos para nuevas inversiones. En el caso de las empresas, se disminuyen 3 puntos de la tasa del 25%, que es el impuesto anual que también pagan las personas jurídicas. ¿Aquello no sopesa? ¿O quizás el golpe es mayor cuando hablamos de la clase media y también de las mismas contribuciones extraordinarias para patrimonios de personas naturales superiores al $1.000.000 y de las empresas a los 5 millones? Mira, Jorge, yo considero que el tema del golpe frontal en materia de impuesto a la renta a una clase media trabajadora en relación de dependencia y profesionales, básicamente es inconmensurable. Separo el tema donde puede haber varias aristas de la contribución especial, me explico, por el tema de la crisis, por el tema de la pandemia. A nadie le gusta pagar tributos en general, pero lo separo. Para mí lo que sí no debería, no podría pasar es el tema del impuesto a renta. Y en lo que acabas de referir, que lo he dicho en múltiples entrevistas, yo considero que también hay aspectos positivos, entre las cuales está todo lo que tú señalas, yo te complemento uno, la eliminación del infame impuesto al 2% a los microempresarios, que se convirtió en un castigo, en un dogal. Yo voté en contra de eso en el periodo pasado. Mucha gente no se dio cuenta por andar en el jueguito de que con quién votas, etcétera, se perdieron de leer qué es lo que se estaba votando. Y porque le hacían de corifeos al gobierno anterior, porque si no te etiquetaban de que era cierta cosa, no se dieron cuenta que fueron clavando ese impuesto que ha sido letal, por decirlo menos. En este proyecto se lo reemplaza con otra figura mucho más beneficiosa para los microempresarios, un régimen mucho más amigable, porque a fin de cuentas todo el mundo tiene que tributar. Y gran parte del debate es no elevar los impuestos, sino elevar la cantidad de contribuyentes. Que más gente se regularice y más gente pague lo que deba pagar. No asfixiar a unos, me explico, con altas cargas tributarias que casi siempre terminan pagando los platos rotos son los empleados privados y los empleados públicos, los que están en relación de dependencia, los que prácticamente no pueden deducir nada, porque inclusive ciertas personas, ciertos empresarios le cargan mucho las cosas a las empresas, casas, vehículos, gastos, y aún así algunos profesionales, los que están en relación de dependencia con este tipo de figuras no pueden deducir absolutamente nada, y está conspirando inclusive contra un tema de cultura tributaria que ha mejorado muchísimo a partir del año 1998, como es el tema de las facturas. Si prácticamente no puedes deducir es nada, mucha gente ni siquiera va a pedir las facturas. Y eso, reitero, va a estimular la informalidad y el Estado, cuidado, termina recaudando menos también, ¿no? Ojo con ese tema. Así es. Agradecemos al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta, por su comparecencia y de hecho concluyo su idea, abogado, en torno a que el asunto de las deducciones tendría un efecto colateral. Por un lado, pues evitaría que los contribuyentes puedan descontar el valor de ese impuesto anual y por otro, también eventualmente podría haber un aporte a la informalidad de la economía porque esto sin duda aporta a la formalidad, economista. Sí, agradeciéndole al abogado Henry Cucalón Camacho por esta atención a Huancavilca 830M. Que le vaya bien, ¿ah? Chao. A ustedes, gracias como siempre por la oportunidad.